fricción. ¿Está? Entonces no tendría que haber choque interno. En un choque plástico son internos. Tenemos que se conserva el momento angular L, ¿no? O sea, L inicial es igual al final, el momento cinético inicial es igual al momento cinético final. Primero va a ser el momento cinético inicial de la pelotita o de la esfera respecto al centro de rotación. Y después va a ser todo el conjunto rotando. ¿Está? Entonces vamos a tener el momento cinético inicial, el inicial, acá me sale cortado del proyector. Tenemos que L inicial es el vector R. El vector R es este vector por P, que es la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan que era P? Masa por velocidad, ¿no? Masa, producto escalar por el vector B. Por lo tanto, analizando la esfera como una partícula, tenemos que es el momento cinético inicial R por M por B. Que B, la velocidad de la pelotita antes del choque. ¿Está? ¿Qué radio? El radio desde el punto de impacto al centro de rotación del conjunto. Esa es la aceleración, sí. Y la cantidad de momento cinético final va a ser la inercia total del cuerpo rígido por la velocidad angular del cuerpo rígido. Aumentar el radio. Si te fijas, la inercia total, que va a ser la inercia de cada componente que integra el cuerpo rígido, cada geometría que integra el cuerpo rígido. Va a ser mi disco, está el centro de rotación, que va a ser coincidente con el centro de masa del disco, el radio lo estamos y el eje aumentando baricéntrico pequeña, está el la cuadrado, inercia por lo tanto su de inercia contrapeso desplazada por el centro de rotación. ¿Está? Lo mismo para el disco, lo mismo para la barra y lo mismo para la esfera. ¿Está? Acá tenemos los topes. Acá entra en juego, ¿le suena a Steiner? Lo vieron, ¿no? ¿Steiner para qué nos sirve? ¿Para qué sirve Steiner? ¿Para qué aplicamos Steiner? ¿En qué caso aplicamos Estamos agregando ¿cómo? objetos aparte del cilindro, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta cuando hagan los cálculos y vean que la inercia les va a dar relativamente mayor la La idea es que participen. ¿Para qué usamos Steiner? Para encontrar un eje de rotación. Para encontrar un eje de rotación. ¿Para? Encontrar un eje de rotación. El eje de rotación lo definimos nosotros. Que el eje de rotación va a ser el punto este, que va a ser coincidente con el centro del disco. Y está marcado por un testigo que apoya el disco y lo hace rotar y se evita que el disco se mueva y solo rote. Lo que nos va a permitir a nosotros con Steiner es calcular la inercia de un cuerpo cuando el centro de rotación no coincide con el centro baricéntrico. ¿Está? O con el eje baricéntrico de ese cuerpo. El eje baricéntrico nos va a permitir a nosotros calcular la inercia de ese cuerpo por tabla. Y por Steiner lo vamos a desplazar hacia el punto en donde nosotros tenemos rotando nuestro sistema, o nuestro cuerpo. ¿Está? Entonces, acá tienen 4 formulitas de la inercia. Fíjense cuando resuelvan de no ir confundiéndose cuáles son los diámetros o las D, las distancias al centro de rotación de los diferentes cuerpos, porque todos tienen diferentes centros de rotación. ¿Está? La esfera va a tener la inercia baricéntrica de la esfera, que va a ser por tabla. La recién la vimos, 2/5 de acá la teníamos. La inercia de la esfera es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Está?
más la masa de la esfera desplazada por Steiner una distancia La velocidad d sub v al cuadrado. ¿Está? La inercia de la barra. La barra, pónganle que está el centro de masa acá, ¿está? Porque la barra no está ubicada de forma simétrica sobre el disco, eso lo pueden ver. Va a tener la inercia de la barra del libro, un doceavo, más la masa de la barra por la distancia del centro de rotación de la masa, del centro de rotación de la barra respecto a su centro de masa, ¿está? O a su eje baricéntrico. La inercia del contrapeso, lo mismo, ¿está? Va a estar desplazada una distancia de sub E o de sub C, entonces va a sumar la masa del contrapeso por esa distancia. Y el disco va a tener su inercia, va a ser la inercia puramente del libro, porque vos no va a estar desplazado respecto al centro de rotación. ¿Está? El eje de rotación. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Por qué es más lento? Es importante porque después le ponen un diámetro respecto a otro cuerpo y les da la aceleración o la que experimenta la masa colorante. Y de forma experimental ustedes van a determinar la velocidad angular como el desplazamiento angular sobre el tiempo promedio que determina con el cronómetro. ¿Por qué en este caso no va más bajo? Dijimos, teníamos la marquita, se desplaza a 45 ¿Por qué no grados está más bajo? y nos permite a nosotros Lo único que hicimos fue aumentar el radio. nos permite a nosotros medir la velocidad angular o determinar la velocidad angular para una trayectoria de 45 grados, suponiendo que no hay rozamiento y es un movimiento circular de forma. ¿Está? Nosotros aumentamos levemente el radio. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, lo último son los datos. ¿Qué significa que tenga más inercia? Inercia. Los datos de la esfera, la masa 67,3 gramos. Se opone a rotar. Voy listando acá. El radio de la esfera es 1,3 centímetros. La vamos a rotar. Esta inercia baricéntrica la encuentran en los libros, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. En la esfera. La barra va a tener una masa de 297,0 gramos. Este cilindro que tiene La longitud ya la habíamos visto que era 98,0 gramos, centímetros, perdón. cuesta más. La inercia de la barra es un doceavo de la masa por la Aceleración longitud angular va a cuadrada. ser más baja. El contrapeso tiene una masa de 1500 gramos, La aceleración lineal. un alto, un ancho y un largo. ¿Está? Fíjense que van a tener tres datos, pero para el cálculo de la inercia del contrapeso van a usar dos de sus vértices, ¿no? Dos de sus magnitudes. Va a tener un alto de 6,9 centímetros, un ancho de 2,5 y un largo de 8,5. La inercia baricéntrica del contrapeso es un doceavo de la masa por la base al cuadrado, ¿no? La sumatoria del largo y la profundidad al cuadrado. ¿Está? Fíjense bien cuando apliquen la fórmula de la inercia de la barra, ¿cuál toman como base? ¿Está? La base es 8,5 por 2,5. ¿Está? Este 6,9 no lo utilicen porque le va a dar mal la expresión de la inercia. ¿Está? Van a estar considerando otro eje de rotación que no es el eje paralelo al eje de rotación del sistema. Y después tenemos el disco, que va a ser la masa del disco, 960,0 gramos. El radio del disco, 15,0 centímetros. Y la inercia baricéntrica del disco, un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado. ¿Está? Tanto la esfera, la barra y el contrapeso, ustedes tienen que aplicarle Steiner para corregir o desplazar el eje baricéntrico a el eje de rotación. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Aquí hacemos la experiencia. Eso es fijo, no lo cambiamos. Pero, cambiar. Estaba eso. Joder, tan boludo. No. No, perdón. ¿Puedo grabar? Puedo buscar mi celular.
407 milímetros. En cambio, si estamos en un cilindro de radio más chico, esa diferencia va a ser Muy bien, Felipe. 141 milímetros. La altura H1 407, la altura H2 141 milímetros. ¿Está? Por favor, no muevan la mesa para evitar errores en el texto. Se lo bloqueo. 1,55 segundos. 1,59 segundos. $1,59 segundos. Hacen de esos tres tiempos, hacen el promedio y con la expresión que teníamos recién, que era pi sobre 4, que es el desplazamiento angular para 45 grados, dividido el tiempo promedio, determina la velocidad angular del conjunto. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, si no hay consulta, estamos.